Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Crecer. Estamos muy felices de poder saludarles una vez más en este espacio de conversación preparado con nuestra dedicación para cada uno de ustedes. Esperamos que en esta contingencia que estamos viviendo, próximo al plebiscito que vamos a tener, podamos cada uno informarnos para poder evaluar qué es lo mejor y la mejor decisión que podamos tomar cada uno. Para eso hemos preparado el día de hoy este taller, este espacio de conversación, donde esperamos que sea de contribución para cada uno de ustedes en sus hogares. Los invitamos a escuchar y bienvenidos una vez más. Hasta luego. Y bueno, estamos muy felices de tener un amigo de mucho tiempo, conocido. Así que voy a dejar que él se presente como para que podamos dar comienzo a este ciclo de conversación. Hola Herman, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder estar aprovechando esta invitación, esta oportunidad de compartir un poco de algo que a mí personalmente me apasiona mucho. Me gusta hablar de estos temas. Y bueno, yo, para los que no me conozcan, me llamo Saúl Varela. Soy abogado de profesión y bueno, tengo algunos estudios de postítulo relacionados a litigación oral y cursando actualmente un máster en filosofía, pero recién estamos partiendo, así que en verdad eso no cuento, ¿ya? Y bueno, y nada, en este momento vengo a compartir un poco, entiendo que hay hartas preguntas, hartas dudas, ¿ya? Y primero decir que los abogados tenemos una tendencia a hablar con ese lenguaje complejo que solamente nosotros nos entendemos, ¿cierto? Que enredamos un poco a las personas. Con decretos, códigos. Códigos, claro, que ley orgánica, constitucional, que autos en relación. No, yo hoy día me planteo el desafío de poder explicarles con el lenguaje más sencillo posible, ya más entendible para cada uno de ustedes, ya para que lo puedan entender también, ya. Y la verdad que todo es mucho sentido común, así que se puede. Muchas gracias, Saúl. Mira, vamos a hablar de votación y ciudadanía, la importancia que tiene todo esto, y bueno, ya se acerca un plebiscito que está muy cerca, y cuán necesario es saber sobre todo esto, ¿ya? Y la primera pregunta, ¿por qué vamos a hablar de Constitución? ¿Qué es lo que regula la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Empecemos por ahí, porque yo creo que si no entendemos eso, no vamos a entender nada. Ya, miren, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínense que nosotros, no existe Chile, no existe organización alguna, supongamos que vivimos en una sociedad que no tenemos un gobierno, nada, ya, no sé, algo pasó y todos estamos viviendo en una, por decirlo así, cada uno con lo suyo, ¿ya? No hay leyes, no hay nada, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la Constitución? ¿Qué es? La Constitución viene a ser una ley, la ley máxima, la principal, que viene a sentar las bases de toda sociedad, ¿ya? Dije que me iba a poner el desafío de no ser tan técnico, ya, pero obviamente una constitución nace del interés de un grupo, de una cultura, ya ahí nacen los conceptos de la nación, ¿cierto? En un territorio determinado, ¿cierto? Que comparten intereses en común, ¿cierto? Entonces, esta organización, con una finalidad que es el bien común, ¿cierto? El vivir con tranquilidad, con ciertas seguridades, ¿cierto? Todo esto es lo que viene a configurar una constitución, ¿ya? Entonces la constitución la tenemos que entender como la carta máxima, como la ley máxima, como algunos lo denominan, en una pirámide, tal cual,
pero invertida, ya donde el pilar máximo, el fundamento, es la Constitución, ¿ya? Todas las leyes que no sean constitucionales no pueden contradecir a la Constitución, ¿ya? Todo aquello, todo acto, toda situación que ocurra en el marco que protege la Constitución, no la puede contradecir, ¿ya? Entonces, la Constitución viene a ser eso, ¿ya? Viene a ser esta norma máxima que viene a asentar las bases tanto institucionales como también la orgánica, por decir así, como crear el presidente de la República o quién va a presidir, ¿ya? Que podría hablar más adelante, ¿ya? Pero básicamente eso es la Constitución en palabras muy, muy, muy simples. Muchas gracias, sí, se entendió muy bien. Bueno, ahora que tú nos explicas eso, bueno, viene, como te dije, este plebiscito, ¿ya? Y este plebiscito viene porque de una u otra manera algunos están en desacuerdo, otros están de acuerdo que esta continúe y otras que no continúe. ¿Ya? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué se hace tan complejo esto? Ya, mira, excelente pregunta, Herman. Me gustaría desarrollar un poco más la respuesta anterior para unirla con lo que me acabas de hacer, ¿ya? Te quiero hablar un poco de la actual Constitución, ¿ya? De pronto, y yo entiendo que es normal, ¿ya? A veces nosotros hablamos de que la Constitución tiene como problemas, y está bien, me parece excelente, pero a veces desconocemos cuál es el fondo o qué es lo que regula la Constitución. Quería hacer un breve esquema rápidamente para que, bueno, si algún día alguno de los que escucha hablar acerca de esto y les digan, no, pero tú no tienes idea qué dice la Constitución, bueno, yo les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que contiene la Constitución, ¿ya? La Constitución chilena se compone de, bueno, por decir así, de 4 partes. Ya lo voy a explicar así para que se pueda entender, ¿ya? La primera parte sería las bases de la institucionalidad, que vendrían a ser como la declaración de principios de Chile, por decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 1, inciso primero, dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Después el inciso segundo dice: la familia es el núcleo central de la sociedad, bueno, y se va desarrollando. Habla de términos en estos articulados que señalo como la soberanía, la actuación de los funcionarios públicos, ya, pero en general que toda actuación no puede contradecir a la Constitución, ya, consagra estos que son una declaración de principio, ¿ya? En segundo lugar, encontramos todas las normas relativas a los derechos políticos, entendiéndolos como el derecho de sufragio, quiénes son los que tienen la nacionalidad, quiénes son los que tienen la ciudadanía, cómo pierden la nacionalidad, cómo pierden la ciudadanía, etc. Hay una parte que describe de los actos terroristas, pero en general de eso, ¿ya? No sé, pues, cómo obtener la nacionalidad por gracia, la residencia definitiva, quiénes tienen derecho al sufragio, ya. Esa sería la segunda parte de la Constitución. Trata como por lo que entiendo, trata de abarcar todos los temas como para poder ir ordenando, como tú dijiste recién, esta carta magna de que nos rija. Es como esto nos rige, por lo tanto esto se tiene que hacer en estos aspectos. Exacto. Sí, mira, ya voy como en el artículo 18. Ya en todo lo que te acabo de decir, voy como en el artículo 18. Entonces, primero son como los principios, esto es Chile. Segundo lugar, estos son los chilenos, en el fondo, y estos son los que votan, ¿ya? En tercer lugar, son los derechos, las garantías constitucionales, los derechos fundamentales de toda persona. Y ahí se consagra en el artículo 19 famoso, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a propiedad, ¿cierto? El derecho
de huelga, etc. Ya todas las garantías constitucionales, ¿ya? Y después como las acciones que son tendientes para proteger las garantías constitucionales, ¿ya? Los derechos humanos, ¿ya? Y la última parte de la Constitución ya es la parte orgánica. Eso quiere decir como que son los órganos que crea el Estado. Entonces ahí habla quién es el presidente de la República, cuáles son sus materias, bueno, el Congreso Nacional, ya, habla quiénes son los diputados, los senadores, cuántos son, cuáles son sus materias para votar, ¿cierto? Después en otros capítulos habla, no sé, pues, de Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, crea las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, todos los órganos que nosotros vemos, los ministerios, por ejemplo, todo eso es creación constitucional, ¿ya? Por ejemplo, el presidente de la República no está ahí porque sí, ¿me entiendes? Está y tiene todas sus facultades porque la Constitución se las confiere, ¿ya? Si existe, por ejemplo, el Banco Central, está y existe porque tiene un título que regula qué es lo que es el Banco Central, ¿ya? Y así como cada uno de los órganos del Estado que nosotros conocemos. Eso sería la Constitución. Bueno, y un párrafo final que habla de cómo reformar la Constitución, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Pero básicamente eso es la Constitución, ¿ya? Así, muy resumidamente, un pequeño esquema. ¿Quiénes escriben esta Constitución? Sí. ¿Quiénes son las personas que la redactan? Porque como hay de todo, como tú dices, y se habla de todos los temas, ¿cómo se reúne a la gente como para poder llevar a cabo una Constitución? Ya, mira, esa es una excelente pregunta y bueno, hay que pensar un poco en el origen de la Constitución actual, que es la de 1980, y esta Constitución nace en un gobierno de facto, ¿ya? Acá no hubo un proceso democrático para poder instaurar la Constitución que nosotros conocemos. Ya no, por ejemplo, no se va a dar como en el proceso que yo voy a explicar en un momento más, ¿ya? Yeah. Sino que es una Constitución que fue no consultada y fue puesta a disposición. ¿Sí? Acá no estamos discutiendo el fondo, ya el contenido de la Constitución, si está bien o mal. Pero si estamos hablando del origen, de la forma como fue impuesto, ¿ya? Después hubieron reformas, ¿ya? Reformas a la Constitución que más o menos atiendo a lo que tú me preguntaste, y el proceso en realidad le corresponde al Congreso Nacional, ya a la Cámara de Diputados, senadores, hay intervención de materias de ley propias del presidente de la República, que son los que pueden realizar estos cambios o reformas a la Constitución, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Ya la Constitución del 80 ha recibido numerosas reformas. La más famosa es la del año 2005, ya donde, y por eso se habla mucho ahora de los supraquórums, ya porque es muy complejo hacer reformas a la Constitución, porque en realidad sí, por la actual Constitución hay unos quórums que son... Es muy complejo cambiar una Constitución. Me imagino escuchándote, claro que tiene que ser un trabajo muy... Sí. Buscar bien cómo se va a hacer, porque es necesario. Aparte, es algo que va a regir a muchas personas, y ya tan solo el hecho de que rija a muchas personas ya trae varias interpretaciones. No, es algo tremendo. O sea, yo sé que lo vamos a vivir intensamente los 9 meses que están estipulados para, una vez que si es que gana la opción apruebo, para este tema del trabajo de los convencionales constituyentes, ya, porque va a haber una discusión extensa, recordando que va a ser una constitución en blanco, ya, o sea, se va a hacer... De cero. De cero, claro. Entonces, cada artículo se tiene que votar. Eso es lo interesante, ¿ya? Entonces, obviamente acá va a
vamos a tener todos que pensar mucho, ¿ya? Va a haber mucha discusión, obviamente, porque existen muchísimas posturas, ¿ya? Bueno, y eso está bien, somos un país democrático, ¿cierto? Y me parece bien el debate y que podamos votar. Bueno, ahora que explicamos esto, que te damos gracias porque fue súper entendible. Como te decía recién, se viene una votación, ¿ya? Sí. Y cuando yo hablo de apruebo o rechazo, porque hay muchas personas que no lo entienden, ¿ya? No sé si tú los podrías explicar también, Ya. porque Sí. como te dije recién, hay muchas personas que a veces damos mucho por hecho que las personas ya saben. Y Claro. hay muchas personas que no saben o no sabemos, porque qué significa el apruebo y el rechazo. Voy a explicar nuevamente en este intento que ustedes después decidirán si es que de verdad explico claramente. Lo logré. ¿Ya? Sí, ya. Hay 3 etapas, por decirlo así, ya, y siendo lo más sencillo posible. Una primera etapa que es este plebiscito del 25 de octubre, ya, ¿cierto? Ya, súper. Que tiene 2 papeletas, ¿ya? Primero, la opción apruebo y la opción rechazo, ¿ya? ¿Qué significa aprobar? El plebiscito significa que se va a abrir un proceso, ¿ya? El presidente va a tener que llamar a un proceso para elegir a los convencionales constituyentes, ¿ya? Estos convencionales constituyentes, de aprobarse a apruebo, va a haber otra papeleta de votación, ya donde hay que elegir si es que van a querer convencionales constituyentes mixtos, si van a querer, claro, convención mixta constitucional o convención constitucional. Lo voy a explicar de nuevo, porque siento que no fui muy claro. Yo creo que sería bueno que lo explique porque viene una pregunta sobre eso. Y yo creo que ahí como que lo podría explicar y ahondar un poco más. Porque viene una pregunta sobre eso. Ya, perfecto. Ya. Pero brevemente, ya. Si se vota apruebo y gana, si gana el apruebo, se mira la segunda papeleta si es que los constituyentes, es decir, quienes van a escribir la nueva constitución, van a ser mixtos o van a ser todos elegidos desde cero, o sea, todos elegidos por elección popular, ¿ya? Mixto significa que va a ser mitad parlamentarios actuales que trabajan en el Congreso Nacional y mitad personas que no son parlamentarios y que son elegidos popularmente, ¿ya? Y la otra opción, volviendo atrás en el apruebo o rechazo, de la opción rechazo, si llegara a ganar el rechazo, significa que sigue rigiendo la actual Constitución de 1980 con toda su reforma, ¿ya? Y ahí vendrían solamente reformas, como tú planteaste. No, sí, sería lo que ya tenemos, lo que conocemos como Constitución actualmente, ¿ya? Por cierto, decir que ambas opciones son válidas, ¿ya? Acá, obviamente, cada uno tiene que decidir a conciencia, ¿cierto? Sin presión alguna, y acá no hay una votación de los buenos y de los malos, ¿ya? Cada uno tiene la libertad de votar en lo que mejor se siente. Pero sí les quiero explicar lo siguiente, y esto es bien interesante. Esto que le acabo de decir en la primera etapa, votar apruebo no significa que ya desde ahora en adelante la Constitución ya rige, o sea, ya cambió Chile. Ya no, está. Eso no es verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El presidente llama a elección a los convencionales constituyentes, sean mixtos ya o sean elegidos todos por votación popular, y una vez que redacten la Constitución en un plazo de 9 meses que tienen planteado, prorrogable máximo a 1 año, ¿ya? O sea, 3 meses más, en total 1 año, va a haber un segundo plebiscito, ¿ya?
que me parece que está fijado para el 11 de abril de 2021, ¿ya? Y ese segundo plebiscito también va a ser apruebo o rechazo, pero en este sentido, apruebo la constitución redactada o rechazo la constitución redactada para que todo quede tal cual conocemos la constitución actual. No sé si me doy a entender. Sí, ¿Ya? sí, te entiendo. Este segundo plebiscito es obligatorio. La votación es obligatoria, ¿ya? Este primero no, la votación es voluntaria, pero el segundo sí es obligatorio. Y de hecho, si no se vota, bueno, van a haber multas, etc. Como las presidenciales. ¿Ah? Como las presidenciales. No, porque las presidenciales ya hace varios años ya que el voto también es voluntario. Ah, ya, ya. ¿Ya? Pero esas son las 3 etapas. Apruebo o rechazo para redactar una nueva constitución, el proceso de elección de los convencionales constituyentes y escriban la constitución, discuten artículo a artículo, y finalmente apruebo o rechazo de esta nueva constitución que se redactó para que entre en vigencia. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la primera pregunta, ¿te parece? Bueno. Ya, ahí va. Buenas tardes. La pregunta es simple. ¿Qué tanto realmente puede ayudar un cambio constitucional a las necesidades de la gente en relación a pensiones, salud y educación? Un abrazo. ¿Escuchaste? Bueno, sí, lo escuché. Es una pregunta muy interesante. Yo sé que se habla mucho de esto y van a haber una diversidad de opiniones. Por lo menos de mis colegas lo van a escuchar mucho. Pero miren, yo se lo voy a plantear de la siguiente forma. Ya, la Constitución es muy importante. Ya, con la Constitución nosotros podríamos cambiarlo todo, absolutamente todo. Ya, ningún artículo, mire, no sé, pónganse a pensar un poco en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Ya? El Tribunal Constitucional muchas veces no hace fructificar leyes que son elegidas por el Parlamento porque son contradictorias a materias constitucionales. Cuando haya una nueva constitución, todas las leyes que son inferiores van a tener que reformarse muchas en la medida que contradigan la actual constitución, ¿ya? Ninguna ley, ni orgánica constitucional, ni ninguna ley de quórum calificado, ni ninguna ley simple, ningún decreto, ni decreto con fuerza ley, ni decreto ley, ya ningún reglamento, ninguno puede contradecir a las leyes. Los contratos, por ejemplo, ¿ya? Hay una salvedad, sí, ¿ya? Y esto fue como algo que cuando se llegó a este acuerdo para suscribir la actual constitución, se llegó, ¿ya? Y tiene que ver con algo que la constitución no va a poder cambiar. Ya acá igual hay como una letra chica, ¿ya? Que no se habla mucho, ¿ya? La constitución, por ejemplo, actual, no puede cambiar el sistema de República de Chile, por ejemplo, ¿ya? Ni tampoco de que Chile va a dejar de ser un régimen democrático, ¿ya? Recordando brevemente que existen monarquías, ¿cierto? Existen regímenes también, no sé, totalitarios, o no sé, por repúblicas parlamentarias. Ya, ahí hay una salvedad en este acuerdo de nueva constitución en el cual no se va a tocar eso, no se puede tocar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la constitución la nueva ya viene como con el sistema democrático actual, ¿ya? Y hay otra cosa que no se va a poder cambiar, que son las sentencias judiciales, ¿ya? Que están firmes y ejecutorias. Eso significa que ya están terminadas, ninguna ley actual de la nueva constitución va a poder como revocar, por decirlo así, o anular las sentencias dictadas anteriormente. Ya eso no va a poder ser posible. ¿Ya? Y tampoco va a poder esta ley contradecir los tratados internacionales que están ratificados por Chile. ¿Ya? Con respecto a
la pregunta, yendo directamente, sí podría cambiar muchas cosas, ¿ya? Pero a la vez también tiene muchos límites, porque Chile también ha suscrito muchos tratados internacionales que también, en cierta medida, delimitan un poco a Chile en cuanto a Decisiones. poder, claro, a poder tomar como decisiones también muy drásticas, ¿ya? Así que en realidad va a ser un proceso bien interesante, ¿ya? El papel, cuando discutamos artículo a artículo, la función de los tratados internacionales ratificados por Chile van a tomar gran relevancia, gran importancia al momento del debate, ¿cierto? Al momento de las votaciones. Y de verdad que va a ser muy interesante, ¿ya? Por otra parte, no solamente hay que pensar en que a lo mejor puede ser un cambio negativo, ¿ya? También hay que pensar que también puede ser un cambio positivo, ¿ya? Yo personalmente hago un llamado a la responsabilidad. ¿Y cómo podemos ser responsables? Bueno, educándonos, estudiándonos, teniendo opinión, ¿cierto? Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer. No caer en la cultura del terror, ¿cierto? O mucho menos, no sé, pues recurriendo a falacias para tratar de decir que el otro está equivocado. ¿Ya? No, yo creo que el camino correcto es conversar, estudiar, ¿cierto? Debatir, no sé, instruirse. Es lo mejor que podemos hacer. Como cultura somos un poco complicados. Un poquito. Un poquito, y eso cuesta un poco también porque tú ves los debates constantes que hay dentro del Facebook o en otras Sí, plataformas, y la verdad que dejan mucho que desear. Y creo que también es algo muy importante lo que tú dices, la responsabilidad que tiene cada uno de hablar de lo que uno puede manejar también. Si no todos podemos manejar todas las cosas, y por eso es tan importante lo que tú planteas, el leer, el averiguar, eh, ver, ver en libros que sean confiables, y yo creo que es muy bueno eso, ¿ya? Y ahora, ¿por qué también es bueno? Porque estamos en un país que está cambiando, o sea, han pasado muchas cosas en nuestro país que tampoco nos podemos hacer los ciegos, y hubo un estallido social que fue tremendo, que marcó un Chile, sea como sea, ya que se vio polarizado por muchas cosas que también no fueron buenas, y que también hay que decirlo, y que de una u otra manera también nos llevan a ver esto con responsabilidad. Por eso es tan importante lo que tú planteas desde allí. Y por eso también hacerte una pregunta, eh, y que tú puedas también incentivar a que vayan a votar. Yo creo que eso es algo que ha costado mucho, a nivel de edad de los jóvenes. Cuesta mucho que ellos tomen esa responsabilidad, pero cuán importante es eh, estar ese día. Herman, yo creo y tengo la convicción de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tremenda sobre nuestras manos, ¿ya? Hay que recordar algo, las constituciones están al servicio de las personas, ¿ya? La misma actual constitución lo señala, por lo menos indirectamente, que el Estado, ¿ya? El Estado está al servicio de la persona humana. Entonces, esta constitución finalmente va a ser la que va a regular nuestra sociedad, en la que vamos a vivir, ¿ya? No participar sería una irresponsabilidad tremenda. Es más, no lo voy a llevar por ese lado, ¿ya? Lo voy a llevar por el otro lado. Imagínense todos los reclamos que nosotros hacemos, porque yo creo que más hoy en día todos tenemos una opinión al respecto, ¿ya? Yo sé que también hay mucha confusión, reconozco que en mí también hay ciertas indecisiones, ¿cierto? Porque obviamente entiendo que todo esto también es delicado, ¿ya?
pero uno no se puede hacer el ciego. Si queremos realmente un Chile mejor, realmente queremos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad en la cual todos podamos tirar para arriba, ¿cierto? Tenemos que involucrarnos, sí o sí. Ya no hay opción para negarse, no votar sería algo terrible. Sí, yo lo diría así, sería terrible, porque en realidad acá cada uno de nosotros tiene que tomar el peso de lo que esto significa, ¿ya? Para que después, si llega a pasar cualquier cosa, no sea que estemos nuevamente reclamando, pero al final, claro, se nos fue la oportunidad de poder haber ejercido nuestro derecho, ¿cierto? Ni siquiera nuestro derecho, sino que nuestra obligación, ¿ya? Bueno, ¿te parece que vayamos a la otra pregunta? Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia y mi consulta es la siguiente. En caso de tener una nueva constitución, debe ser redactada por un órgano en los cuales una de sus opciones es la Convención Mixta Constitucional. Una parte de sus miembros son elegidos popularmente. ¿Cómo sería ese proceso y qué requisitos deben cumplir? Muchas gracias. Bueno, como expliqué hace un momento, este proceso de plebiscito del 25 de octubre va a tener dos papeletas, ¿ya? La primera papeleta va a decir apruebo o rechazo, ¿ya? Vote apruebo o vote rechazo, solo puedo marcar una opción, ¿ya? Porque si marco las dos o hago algún dibujito, ¿cierto? Va a quedar nula la opción, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Pero aún así, vote apruebo o vote rechazo, va a haber otra papeleta que los que votan rechazo igual tienen que votar, ¿ya? O si no, tampoco marcar las dos porque van a quedar nulas, bueno, salvo que quieran que quede nula, ¿ya? Y esas dos opciones justamente señala lo que me hacen en la pregunta respecto a esta convención constitucional mixta o a la convención constituyente ya. Como expliqué hace un momento, la mixta se compone de parlamentarios, ¿ya? Que están en ejercicio actualmente, la mitad, ¿ya? Y la otra mitad compuesta por elección popular, ¿ya? Personas que no estén en cargos políticos actualmente, ¿ya? Y la otra opción, que sería la convención constituyente, sería compuesta de todos los 155, me parece que son convencionales constituyentes, derechamente por elección popular, ¿ya? Por un voto, por sufragio, ya todos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? Todos los requisitos que se contienen en el artículo 13 de la Constitución actual, ¿ya? Que básicamente son, no sé, puede ser mayor de edad, ¿cierto? 18 años para arriba, tener el derecho a voto, ¿ya? En el caso de los extranjeros residentes, no nacionalizados, pero sí con residencia definitiva, ya, y cumpliendo los requisitos del artículo 13, también van a poder votar, ¿cierto? Y también, respecto de los nacionalizados por gracia, van a poder hacerlo en la medida de que por lo menos lleven un año mínimo viviendo en Chile, ¿ya? Hay otro tema que no es menor, ya que tiene que ver con este tema del régimen partidista que tenemos en Chile. Ya no solo basta con cumplir esos requisitos, ya, sino que también me tengo que inscribir en listas, ya, que obedecen a los partidos políticos, ya. Entonces, en el caso de personas que no pertenezcan a partidos políticos, se van a tener que enlistar a listas independientes, ya. Y bueno, cada distrito, ya, porque más o menos la figura va a ser similar a la de votación de diputados y senadores, se rige por el actual sistema electoral que tenemos en Chile, ¿ya? Que hay que repensarlo, creo yo, ya, porque igual creo que atenta un poco, no un poco, creo que atenta derechamente contra la democracia. Bueno, por ejemplo, temas a evaluar en la actual Constitución. Sí, sí, porque ha ocurrido que en procesos electorales de diputados y senadores, por ejemplo, quien obtiene la segunda mayoría finalmente no queda en el puesto porque
justamente por el sistema actual que tenemos. ¿Ya? Antes estaba el sistema binominal, que era un poquito más descarado, por decirlo así, pero sigue siendo injusto, creo yo. ¿Ya? Por ejemplo, Un día vamos a hablar de eso, ¿sabes por qué? Yo creo que mucha gente no lo entiende. sí, Mucha es que gente. finalmente lo que trato de decir es que no cualquier persona va a poder, no es que tú y yo vamos a poder así como optar a ser convencionales constituyentes, ya no, tienen que estar enlistados en un partido político, en alguna lista independiente, pero para eso tú tienes que pedir una cierta cantidad de firmas, ¿no? No es llegar e inscribirse. O sea, no es tan bonito, no es tan fácil. Finalmente los políticos son los que ya se aseguran, los que ya conocen. Pero lo que pueden hacerlo. Sí, Ya. pero ¿Te bueno. parece que vayamos a la otra pregunta? Sí, por supuesto. Ya. Hola, quisiera saber cuáles son los requisitos para postularse como convencionista constituyente. ¿Cuáles son los requisitos y dónde hay que inscribirse, qué hay que hacer? Esa sería mi consulta con respecto al proceso del plebiscito de este 25 de octubre. Ya, creo que ya en parte respondí esa pregunta. Sí, la respondiste Sí, en parte. Sí. pero podría responder la parte final, donde poder averiguar y obtener información. Ya hay que hacerlo en Cervel, www.cervel.cl, ya, donde, bueno, vamos a obtener no solamente la información de los requisitos, porque en Cervel también hay que inscribirse, ya, para esto, en las listas respectivas. Sino que también ahí vamos a averiguar cuáles van a ser nuestros lugares de votación también. Y bueno, cualquier duda relacionada a la circunscripción, ¿ya? Hay muchas personas que se han cambiado de ciudad también, ¿no? Ojo ahí, revisar su situación, dónde tienen que votar, ya. Entiendo que si no lo han hecho ahora, no, creo que no van a alcanzar, ya, pero igual hago un llamado a que revisen esa situación, ya, porque es muy común ver sobre todo los jóvenes que se cambian de ciudad o de comuna, ¿cierto? Entonces, bueno, sería bueno que regularicen esa situación pronto. Muy simple. Cervel.cl, actualizar domicilio, pero creo que se demora como 2 meses más o menos el proceso en que te asignen un nuevo lugar de votación. ¿Este es el proceso que van a poder votar los menores de 18 años? Entiendo que hubo no, mira, la verdad que acá me pillaste, pero yo creo que voy a dejar la tarea para que lo podamos investigar, pero entiendo que se hizo un llamado para que pudieran votar los menores mayores de 16 años. Ya, por lo menos la defensora de la niñez hizo el llamado, ya, pero yo me quedé hasta ahí, porque hubo como toda una crítica, todo un tema, ya, así que hasta el momento donde yo entiendo, que te digo hace como la información hace 2 semanas, entiendo que no, solamente pueden los mayores de edad, ya, pero sí hay todavía un debate, una discusión que está llevando a la Defensoría de la Niñez en cuanto a si pueden votar los menores de 16 años, y utilizando como argumentos que ellos fueron, hablando de los escolares, ¿cierto? Ellos fueron los que iniciaron como todo este movimiento del estallido social a raíz de este tema de las protestas en los metros, ¿cierto? Entonces, por eso se hacía como un llamado de inclusión para ellos, ¿ya? Pero yo en este momento entiendo que no, ¿ya? Entiendo y creo que no me equivoco, ¿ya? Hay otra cosa sí que la voy a comentar y por lo menos va a ser bien interesante. Tampoco voy a emitir opinión, pero sí lo voy a señalar, porque creo que a muchos les va a llamar la atención, ¿ya? En cuanto a los convencionales constituyentes, por ley, ya se va a aplicar paridad de género, ¿ya? Es decir, van a ser mitad hombre y mitad mujer. No pueden exceder hombres más que las mujeres, ni mujeres más que los hombres, ¿ya? Por ley se dispuso así. Bueno, dentro de los cambios que
que están dentro del país uno de los cambios que también se está mirando mucho. Y bueno, como tú decías, más que dar opinión, este cambio que Chile está teniendo también en todos los aspectos. Entonces yo creo que también es importante, ¿ya? Y que creo que también habla muy bien de lo que se quiere hacer. Así que yo creo que, como tú decías, es interesante, ¿sabes por qué? Porque uno no sabe muchas cosas. Uno solamente cree que ir a votar y como que eso es, pero como tú decías recién, es un acto que va a traer muchas situaciones o muchas consecuencias. Entonces, este llamado que tú haces a la responsabilidad de poder hacerlo es muy importante. Y hacer el llamado también a toda la gente que quizá no quiere hacerlo, porque hay mucha gente que no quiere ir a votar. Hay mucha gente que uno escucha y dice, ¿para qué? Si tengo que seguir trabajando, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir levantándome a las 5, 4 de la mañana y no veo nunca nada. Es como que son estos reclamos constantes que uno escucha de la gente, ¿ya? Y que creo que también se muestran muchas situaciones que pasan en nuestro país. Entonces también llamar a cuál sea tu opción a poder hacerlo, a poder ir a la urna y dar tu opinión. Yo creo que este país necesita que las personas den su opinión. Así es. Así es el futuro de nuestro país está en nuestras manos. No es más, no es menos que eso. Ya, Pero sabes tal que hay cual. algo interesante cuando tú dijiste, y yo creo que no hay muchas personas que lo sepan, pero hay cosas que van a seguir en la Constitución, que son inamovibles y Claro, y que eso es sumamente importante también saberlo, porque claro, uno entiende cómo esta parte, este proceso, en su cabeza como que uno lo empieza a tejer, pero desde otra mirada, ¿no? Desde una mirada que hay letras chicas, que, que hay cosas que son importantes también que uno tiene que saber como para poder ir a votar, o sea, informarse antes de votar. Y yo creo que ese llamado que tú haces es sumamente importante. tal cual, hermano, porque mira, yo te lo voy a explicar con un contrato, por ejemplo. Un contrato también es un tipo de ley, pero ley entre las partes, ¿ya? Supongamos que nosotros dos celebramos un contrato de arrendamiento, ¿ya? Y supongamos que tú me dices, ¿sabes qué, Saúl? Yo da lo mismo, yo solamente quiero arrendarte y lo que tú pongas en el contrato me da igual porque, qué sé yo. Entonces, a lo mejor, el día de mañana, si llega a ocurrir algo que nos perjudica a ambos o te perjudica a ti, ¿dónde vamos a recurrir? Vamos a recurrir al contrato, ¿cierto? Vamos a revisar cuáles son las cláusulas que tiene el contrato. Entonces, cuando pase el tiempo, tú te vas a dar cuenta, oh, pero este contrato es un poco abusivo, o sea, este contrato dice cosas en realidad yo no quería, ¿me entiendes? Pero yo te voy a responder, pero Herman, tú me diste la facultad de yo escribir el contrato, ¿me entiendes? Entonces yo lo escribí a mi conveniencia. Es que es así, la Constitución es lo mismo, ¿ya? Se van a discutir temas tremendos, ¿ya? Temas que son no menores, por algo estamos en un proceso constitucional. No relajarse, ¿ya? No dejar que otros escriban este contrato ya fijarse en todo, y por eso hago el llamado a estudiar, ¿ya? No sea que el día de mañana nos arrepintamos por no haber hablado, dado nuestra opinión, ¿cierto? Informándonos de ciertos puntos, ¿ya? Así que yo creo que básicamente esa es la importancia de votar, ¿ya? Porque finalmente importa directamente en cada una de nuestras vidas y sobre todo en las de los más jóvenes, en nuestros hijos, ¿cierto?
en la futura generación. Tenemos la última pregunta. Esta se escucha despacito, yo no sé si la vas a escuchar, a ver. Hola. Bueno, mi pregunta es si el lugar donde debo votar el 25 de octubre es el mismo donde he votado anteriormente o va a ser un nuevo local. ¿Y dónde puedo adquirir esta información? Ya, ¿La escuchaste? sí, lo escuché, sí. También hablé de esto, ya. Sí, recién Respondiendo hablaste. brevemente a la respuesta, bueno, entiendo que sí, es exactamente, debiera ser en el mismo lugar donde uno habitualmente vota, pero uno tiene que revisar si en cervel.cl, ver en qué lugar va a tocar la votación. Ya entiendo que piden básicamente el root y acreditar que uno no es robot y estaría, ¿ya? Y respecto de la información, bueno, cervel.cl también tiene la información completa de este plebiscito completo. Aconsejo a meterse a bcn.cl, que es la biblioteca del Congreso Nacional, ya que tiene muchas preguntas y respuestas respecto a esto, de estos procesos constituyentes, que lo encuentro bastante completa, ¿ya? Y bueno, hay variados canales de información muy interesantes, ya que siempre aconsejo buscar artículos de universidad. Por esa razón, un poco pensando en lo complejo que es todo esto, por eso hay abogados que son constitucionales, que se dedican solamente a estudiar esa parte, ¿es así? ¿O ahí...? Sí, es que bueno, en todas las áreas del derecho, hay, o como en cualquier otra ciencia, hay especialidades, ¿ya? Lógicamente, el derecho constitucional es una de ellas, ¿ya? Pero existen otras áreas que tienen que ver con el derecho privado, ya viene a ser civil, temas laborales, familia, etcétera, ¿ya? Pero sí hay abogados que son especializados en esta materia, ¿ya? Y la verdad que son muy interesantes de escuchar también, ¿ya? Y hay diferentes tipos de especialidades al respecto, ¿ya? Yo hago el llamado a buscar algo, literatura liviana, ¿ya? Porque entiendo que hay materias que son demasiado técnicas, demasiado complejas, pero veo que hay muchos jóvenes que cada vez más están tratando de socializar todas estas como palabras complejas, ¿ya? Y las tratan de explicar así como lo estoy tratando de hacer yo con un ejemplo y de la forma más simple posible de entender. Es súper complicado hacerlo, ¿ya? No te voy a mentir, porque en el explicar así tratar de hacer fácil, también es muy fácil caer en la subjetividad, ¿me entiendes? Sí. Y podría yo a lo mejor meter entre medio de mis explicaciones básicas como algo que como medio tendencioso llevarte medio mensaje subliminal, dices tú. Claro, sí, entonces suele ocurrir, entonces por eso siempre no solamente hay que ver, o sea, por favor no se queden con lo que yo estoy diciendo, vayan a los canales de información y corroboren si lo que estoy diciendo yo es correcto, ¿ya? Yo acá no estoy emitiendo ningún tipo de opinión, estoy simplemente diciendo lo que dicen las bases del proceso constituyente, y cuando hablé de la Constitución, les hice un esqueleto, un esquema, ¿ya? Y yo creo que bien completo, ya como que nunca lo había explicado, pero básicamente ya los que escucharon lo que dije delante, ya podrían decir de que más o menos conocen la estructura de la actual Constitución. Saúl, para que nunca más les digan que no sepan qué es lo que contiene la Constitución. Saúl, se agradece. Bueno, ha sido una conversación muy agradable y sobre todo aprendimos mucho, y créeme que ese esfuerzo que hiciste se entendió, porque a veces las cosas en este aspecto no son tan sencillas de entender.
Ya no todos tenemos la capacidad de poder entender algunas situaciones que son de la política y que creo que a veces se debería explicar mucho mejor, porque hay letras chicas que no siempre uno tiene la posibilidad de leer. Así que te lo agradecemos, ya nos estamos despidiendo, pero déjale ahí un mensaje a todas las personas que nos van a estar mirando ese día y que esta ciudadanía nos permita también el derecho a poder elegir lo que más bien parezca, o a Ya, que a uno le yo, parezca. sí, yo quisiera, despedirme con las siguientes palabras. Les quiero decir que busquemos todos en lo posible, en nuestras capacidades, en nuestros tiempos, busquemos informarnos más, ¿ya? Pero, ¿saben? Yo les voy a dar un consejo personal. Yo no soy nadie para dar consejos, pero lo voy a hacer igual, me voy a dar el atrevimiento de hacerlo. Disfrutemos lo que hagamos. Disfrutemos. Ya cuando estudiemos no lo hagamos así como por sufrimiento, oh, que fome esto, no. Cada vez que leamos, cada vez que veamos un video, tomémoslos como un aprendizaje personal, como algo que me va a entregar riqueza, ya nos va a cambiar la disposición al momento de digerir, aprender cosas que son un poquito más complejas de entender, ¿ya? Porque acá hay mucho que entender, es demasiado. A veces me llega a dar susto porque yo sé que hay mucha información y se dicen muchas cosas en redes sociales, entonces a veces uno también puede seguir a personas y es válido, ¿ya? Pero siempre es bueno uno mismo poder estudiar, ¿ya? Yo soy cristiano, me creo mucho en Dios, en Jesús, ¿cierto? Y bueno, los que lo conocemos sabemos que no es lo mismo cuando uno lo estudia directamente y uno se mete en el texto bíblico y uno trata de conocer a Jesús y de pronto en ese conocer se va dando cuenta que no es como te lo contaban muchas versiones, ¿ya? Sino que siempre te vas a dar cuenta que hay una sola verdad, ¿ya? Y a veces más simple de lo que nosotros creemos. Yo creo que acá pasa algo parecido, ya tenemos que quitarnos la flojera, tenemos que quitarnos como esa cuestión de no estoy ni ahí, ya no puede pasar, no puede pasar, tenemos que ser responsables porque esta puede ser una tremenda oportunidad para que crezcamos como país, para que seamos un país más hermoso aún, ya, y para que también sea el país hermoso que deseamos para nuestras futuras generaciones también. Así que yo me despido de ustedes con mucha alegría por poder haber compartido con ustedes esta noche, este momento, ¿ya? Y bueno, nada, muy agradecido porque realmente esto es algo que me encanta, ¿ya? Bueno, eso. Mira, hay algo sumamente importante que tú dices. Bueno, aquellos que creemos en Dios y tenemos una creencia, cuando tú hablabas del proceso constituyente y todo, es inevitable irse a una parte de la Biblia donde se tuvo que ordenar todo y que es tremendamente aclaratorio también ahí, porque también ahí se tuvo que ordenar algunas cosas cuando el pueblo, al menos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba medio desordenado. Entonces igual es importante y es fascinante también el conversar con esto, y gracias, Saúl, por llevarnos también a poder conversar de esto. Siento que es necesario. Así que te agradezco tu tiempo, agradezco la preocupación tuya en el sentido de haber explicado como para poder entenderlo, ¿ya? Así que muchas gracias y ojalá que podamos tener otras conversaciones, como te dije recién, con lo que concierne a los diputados, senadores, en cómo se eligen, porque creo que hay cosas que uno no entiende en ese aspecto y que creo que es sumamente importante también llegar a la gente que quizá
no tienen la capacidad también de entenderlo como quizás todos lo están entendiendo. Así que, Por supuesto. Muchas feliz. gracias. No, Yo sí, feliz. Sí. yo lo sé, y también agradecerte porque yo sé que siempre estás súper atento a poder apoyar, así que se agradece mucho. Así que estén Bueno. muy bien, amigos, y de parte de Fundación Crecer también, nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Chao, que estén Chao, que esté muy bien. bien. Igual. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de otro capítulo más de entrevistas del día sábado junto a Fundación Crecer, que hemos llevado a cabo para poder apoyarlos, a poder orientarlos y poder guiar quizás la toma de decisiones. Y esperamos que hoy día haya sido un tema que haya sido de tu interés. Y si te gustó y crees que es un material que es bueno para poder compartirlo, te invitamos que lo puedas hacer y nos puedas seguir también en nuestras redes sociales. Así que te esperamos para el próximo sábado a las 5:15 de la tarde, donde tendremos nuevas novedades y esperamos que contar con tu apoyo y ojalá puedas compartir este video. Así que nos vemos y de verdad un abrazo para la próxima semana.